inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Muy buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde nos encontremos. Somos la Asociación Nacional de Profesionales de Seguridad, Salud y Ambiente, ASONAP HC. Y hoy desde Colombia vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en estas festividades que tenemos de Semana Santa, pero que también las recomendaciones nos pueden servir en cualquier momento donde nos encontremos de vacaciones. El programa de hoy se llama Antes de comer, me informo bien. ¿Pero por qué es importante? Porque es la clave en tener esta seguridad alimentaria en épocas festivas. Pues resulta que en esta época y en estas fechas, el consumo de alimentos preparados fuera de la casa, en mercados, en puestos callejeros y de hacer compras en supermercados aumenta. Muchos platos típicos tienen ingredientes que requieren especial cuidado, como son pescados, mariscos y productos lácteos. En ocasiones, esta demanda excesiva hace que los restaurantes y los vendedores o productores descuiden las medidas de higiene, que son claves para evitar intoxicaciones y alergias. ¿Alguna vez has sentido alguna molestia después de unas vacaciones o de comer en un restaurante que no te da mucha confianza? Pues de cosas como esas vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Zulma Gómez Mayorga, una orgullosísima asociada de ASONAP HSE, ingeniera de alimentos, especialista en seguridad de salud y el trabajo y maestrante de seguridad alimentaria. Y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el programa. Vamos a presentar a las invitadas del día de hoy. Hoy me aceptaron la invitación mis estudiantes de la maestría de procesos de gestión de alimentos y queríamos que compartir con ustedes estas estrategias, estas técnicas que vemos tan importantes para que puedan ser aplicadas en la casa, en los restaurantes, en las empresas y en todos los espacios que podamos poder implementarlas. El día de hoy me acompaña la ingeniera María Eugenia Vera. Ella es ingeniera agroindustrial, tiene experiencia más de 14 años en el sector alimentario y aporta sus conocimientos en industrias de camarón, tilapia, catering e insumos. Nos acompaña desde el Ecuador. Bienvenida, ingeniera María Eugenia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Zulma, es un agrado estar con ustedes en este espacio, acompañándoles y compartiendo de nuestras experiencias que vivimos día a día. Como le indicaste, ya tengo 14 años de experiencia y estoy dispuesta para ustedes a responder todas las preguntas necesarias y despejar ciertas dudas y sobre todo lo que surge en esta época de festividades. A nivel mundial son épocas de festividades altas, época de Pascua, pero como le indicaste al arranque, definitivamente sí, a veces el volumen e incremento de el consumo y venta en estas festividades pues produce que tanto comerciantes como personas de ventas rápidas de comida pueden incumplir. Y este es el propósito del día de hoy, poder despejar todas las dudas que tengamos. Muchas gracias. Y también nos acompaña la licenciada Yamide Chila, que es licenciada en Administración de Empresas, licenciada en Logística y Distribución, y que también nos puede mostrar esa otra cara de la moneda, es de la recepción, de los supermercados, de lo que ellos ven también, no solamente como distribuidores, sino también lo que hacemos nosotros como consumidores y compradores, quizás de malas prácticas. Yamila, bienvenida. Hola, buenas tardes, Hola, buenas tardes, mucho gusto. Estoy muy contenta Estoy muy de hoy contenta de hoy estar aquí, y pues, transmitirle la y experiencia que yo tengo, los conocimientos, pues, y hoy aprenderemos juntos, tanto ustedes como de mí, como yo de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio mientras ustedes se acomodan, toman su bebida favorita, ya sea fría o caliente, se acomodan en un buen espacio y nos acompañan en estas recomendaciones que queremos hablar con ustedes. Bienvenidos a las personas que nos acompañan desde el chat. Si quieren hacer alguna pregunta, si nos quieren pasar alguna pregunta por el interno para podérselas hacer a nuestras invitadas, con muchísimo gusto las leeremos para ser respondidas. Vamos a empezar con la primera pregunta y tiene que ver, Yamilet, con eso de cómo saber si un producto es seguro al comprarlo en un supermercado, en un mercado, en una tienda. ¿Qué nos puede recomendar al respecto?
Yamile. Bueno, mientras Yamilet nos contesta, porque es que yo no les había dicho, ella también está desde el Ecuador, entonces sabemos que un poquito la señal puede demorarse, pero bueno, creo que ya está aquí lista para podernos dar las recomendaciones. Sí, bueno, con respecto a tu pregunta, pues en general, pues la confiabilidad de los supermercados hoy suele ser muy alta, ya que estas empresas pues se tienen que manejar bajo normativas para ser operadas legalmente. Estas empresas cuentan pues con realización de inventarios, con personal capacitado para lo que es cuestiones de revisión de productos, y también enfrentan sanciones al incumplir cualquier normativa que tienen que realizar. Bueno, pues este es en el lado empresarial. Lo que marca al lado del cliente, pues también tenemos ciertas recomendaciones, pues no solamente hay que fijarnos en el lado empresarial, sino que también nosotros como clientes, pues debemos de tener en claro muchos puntos o realizar muchos puntos para poder saber de que los productos que estamos comprando o consumiendo son saludablemente y están en buen estado. Muchas gracias. Eso también tiene que ver con una cosa que es la siguiente pregunta que le vamos a hacer a María Eugenia y es, ya Yamile nos explicó cómo acomodan, cuáles son las normativas que en cada uno de los países tenemos que cumplir respecto al manejo de los alimentos, pero ahí viene una cosa importante y es que hay que revisar en las etiquetas, María Eugenia, ¿qué podemos mirar en las etiquetas cuando vamos a hacer unas compras? Ok, de manera efectiva, si nosotros vamos a hacer una compra, ¿qué es lo que podemos revisar en las etiquetas? Primero, los ingredientes. Es de principal los ingredientes del producto que vamos a consumir. Existen varios ingredientes que pueden ser cancerígenos, tipos aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante revisar sus ingredientes, la conservación. Hay alimentos que son conservados al ambiente, alimentos a refrigeración, a congelación. Por ejemplo, a veces en el caso del pollo hay dos tipos de rotulación. Te va a indicar almacenar a menos 18 grados centígrados, va a tener cierta durabilidad, o la refrigeración, que es a 4 grados centígrados, va a tener X durabilidad. Lo mismo puede pasar en los yogures. Te dice una vez abierto, su vida útil será 7 días. Esto es muy importante. Entre las listas de ingredientes también tenemos que revisar la notita que nos indica qué componentes trae. Puede decir, contiene alérgenos, contiene lactosa, contiene tartrazina, contiene estos compuestos. Es de manera importante porque, por ejemplo, existen varias intolerancias y si tenemos una persona que es intolerante a la lactosa y no está rotulado, pues la persona va a sufrir problemas gástricos, va a tener reflujos, etcétera. Aparte de eso, también tenemos que ver, en Ecuador manejamos un sistema de rotulación, que es nuestro semáforo, el que nos va a indicar la cantidad del producto como tal en grasa, azúcar y sal. Como semáforo tenemos identificado el color verde, amarillo y rojo. Lo que está en rojo es porque las concentraciones son bastante altas, por ejemplo, dice alto en sal, bajo en azúcar y no contiene grasas. Todas estas características tenemos que revisar en el producto. Y si vamos a comprar un producto que sea artesanal, que es bastante lo que se ve, también en mercados actualmente en perchas, tiene que tener como mínimo registro sanitario. Tanto los productos artesanales y manufacturados tienen que tener registro sanitario. Y otra cosa que no se nos puede escapar es la fecha de elaboración y fecha de caducidad. Existen productos que tienen ambas fechas, existen productos que solo tienen su fecha de caducidad. Excelente. Y adicional a eso es que no solamente compramos para cuando vamos a hacer las compras en vacaciones o las compras en las casas, sino también hacemos compras para los restaurantes o comedores de las empresas. Si consumimos o tenemos un restaurante que también en estas épocas altas vamos a tener muchos más clientes, pues a veces nos guiamos solo por los precios, pero no por las ingredientes y las recomendaciones que nos dio María Eugenia en este momento. Para reforzar un poco, vamos a mostrarles un video que ya Milet nos hizo y así es posible que recordemos mejor las recomendaciones.
Vamos con el video. Hola, hoy te voy a enseñar 5 tips que debes realizar para ser un cliente responsable. Tips número 1. Antes de escoger un producto, revisa su etiqueta. Fíjate en su fecha de caducidad, en sus ingredientes, especialmente si eres una persona con alergia o intolerancia. Infórmate sobre su tabla nutricional para conocer el contenido de calorías, grasas, azúcares, proteínas, sodios, etc. y llevar una dieta balanceada. Tips número 2. Revisa correctamente los productos enlatados porque las latas dañadas pueden permitir el ingreso de bacterias muy peligrosas. Tips número 3. Si vas a comprar productos de comida y limpieza, haz una correcta separación para evitar de que exista una contaminación en tus alimentos. Tips número 4. Si vas a escoger productos que necesiten de refrigeración, hazlo como última opción y aplica su modo de conservación para evitar daños o alteraciones en el producto. Tips número 5. Utiliza fundas reutilizables para cuidar del medio ambiente y un cool para mantener los productos que necesitan de frío hasta llegar a casa. Recuerda que la salud de tus seres queridos y tuya está en tus manos. ¡Chao! Bueno, muy práctico, lo hacemos muchas veces todos los días en forma mecánica porque a veces se nos olvidan cosas para la lonchera y cuando vamos a salir, sobre todo hoy, si vamos a salir a celebrar días santos, pues a veces se nos olvidan tener estas recomendaciones y estos tips y nos caen como anillo al dedo para poderlos implementar. Gracias a Yamilet por ese video. María Eugenia, hablábamos algo de mirar lo de los restaurantes y los puestos de comida. ¿Qué nos pueden recomendar tanto tú como Yamilet para que podamos verificar o evaluar esa higiene en ese restaurante donde vamos a comer, en el paso hacia el lugar de destino que vamos a llegar, o ese puesto de comida que me llama la atención porque huele delicioso, pero puede ser que no cumpla con algunas características? ¿Qué nos pueden recomendar ustedes? Ok, en efecto, cuando nosotros vamos a realizar compras, ya sean en restaurantes o en puestos de comida, lo que debemos verificar primero es la limpieza. De manera rápida uno se da cuenta cuando un lugar está limpio o un lugar está sucio. Podemos ver si los manteles o las sillas tienen residuos de comida o de alimentos, si el piso está limpio, las paredes están limpias, dentro, si hay perchas, si tienen suciedad, residuos, si hay residuos de humedad. También si existen plagas. Una de las plagas más comunes por falta de limpieza en comedores es los insectos o las moscas. Las moscas son una de las plagas que se llama de manera rápida por los tipos de olores que se generan. También podemos evidenciar si hay cucarachas. Si vamos a un local y vemos una cucaracha en el día, esto quiere decir que está totalmente infestado por cucarachas. ¿Debido a qué? Porque si una cucaracha aparece en el día, y esto es un punto clave para todos nosotros, quiere decir que tras esa cucaracha hay 100 cucarachitas escondidas queriendo salir. Las cucarachas normalmente salen en las tardes o en las noches con la caída de la luz, pero cuando ya salen en el día es porque en su hábitat ya no pueden estar más ahí y salen a buscar comida fuera de su horario. La limpieza es un punto fundamental. Tienen que estar limpios los cubiertos, los utensilios, las ollas, como indicaba, no agua estancada, no agua en el piso, todo totalmente seco. Pero para que esto sea efectivo también involucra muchísimo el orden. Si no está ordenado, no vamos a poder hacer una correcta limpieza. Y de esta manera nosotros podemos evitar también fuente de contaminación a través de mala limpieza. Tenemos fuente de contaminación a los alimentos como la contaminación cruzada, ya que vamos a servir un alimento en una sopera que esté sucia, un plato que esté sucio. Ahora, si podemos comer mucho en la calle, porque justamente en estas festividades salimos a comer en la calle, yo recomiendo comer en locales o en lugares o en puestos que den comida en platos desechables. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento las mismas personas que nos están sirviendo la comida están manipulando el dinero. Y el dinero es una fuente alta de contaminación. Muchas gracias, Yamilet. ¿Y qué podríamos recomendar entonces de de las personas que atienden en esos restaurantes y en esos puestos? Y sabiendo que tú trabajas en una parte que tiene que ver con logística de alimentos, también, ¿qué tendríamos que tener en cuenta al hacer esas compras adicionales que deben cumplir las personas que nos atienden o que nos prestan el servicio? Hola,
Sí, primordialmente en la parte empresarial, en la parte de las personas que atienden, pues como mencionaba anteriormente mi compañera, tienen que ser principalmente ordenado. Siempre un lugar que esté ordenado, es decir, que ahí hay una buena limpieza, hay un buen orden. Siempre tener un personal bien capacitado, que esté atento, que esté dispuesto siempre a tener todo ordenado, limpio y que esté sobre todo dispuesto a cumplir con las recomendaciones o con el trabajo que realmente hay que hacer. En la parte de logística y distribución, pues siempre tener perchas limpias, siempre tener revisiones de productos, sobre todo si son productos con menos rotación, si son productos que caducan muy rápido, son productos que no se venden rápidamente, pues son productos que hay que tenerle más atención al momento de revisar fechas, revisar de que no estén en mal estado. Como se mencionó en el video, pues si son productos enlatados, tratar de que estos productos estén correctamente, si están en mal estado o golpeados, pues tratar de retirar para que estos productos no estén en perchas, pues, y no se vean una mala condición de producto. Y otra recomendación que a mí también me gustaría decirle, sobre todo que pasa acá en Colombia, y es que si vamos a viajar, a veces es preferible no tomar de bebidas como la limonada o la agua de panela, que no sabemos si el agua con la que fueron preparadas es agua potable o si la llegaron a hervir, y muy seguramente después vamos a sentir ese malestar o esa posible intoxicación y no sabemos por qué. Sabemos que la pueden brindar en algunos restaurantes por la facilidad, pero muchas veces es preferible algo que sea embotellado, que sabemos que ha tenido un control y no generar después un inconveniente y estar terminando en un servicio de emergencias. Personalmente les cuento de lo que ustedes decían de las cucarachas. En alguna ocasión, un restaurante muy famoso, muy bueno, eh, la persona que estaba comiendo al lado llamó al mesero y le dijo, es que me salió una cucaracha. Y el mesero, en lugar de decirle, no, no se preocupe, vamos a hacer algo, no. Nosotros hemos fumigado y fue por eso. Y casi nadie se había dado cuenta y cuando él dijo esa expresión, pues obviamente muchos no siguieron comiendo y no volvieron al restaurante. Entonces, para que tengamos en cuenta que si no se hace una buena limpieza o una buena desinfección, pues pueden salir estos amiguitos. También como es costumbre, en esta sección de alimentación saludable tenemos a unos invitados ocultos. Cuéntenos ustedes en el chat, ¿les ha sucedido alguna situación que nos quieran contar con respecto a estos lugares de paso, restaurantes o comidas callejeras para que la puedan compartir? Lo leemos en el chat. Vamos a darle un saludo a Carlos Alfonso Miranda, a Luisa García, a Anis Ramos, que nos ven, y a nuestra coordinadora Tiane Vergara el día de hoy. Vamos a dar paso a una de nuestras invitadas ocultas del día de hoy, Andrea Paola Guerrero, que también es estudiante de la maestría y va a hacerles unas preguntas. Bienvenida, Andrea Paola. Hola, muy buenas noches. Agradecida por la invitación para este espacio informativo, que es muy interesante los temas que se tratan para la comunidad, ya que los tips que brindan, la información que dan, puede ser aplicable no solamente en establecimientos de alimentación colectiva como restaurantes, bares escolares, cafeterías, sino que lo podemos aplicar en nuestros propios hogares. Entonces, muy agradecida y de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Con respecto a la pregunta a hacer a mis compañeras, es que conocemos que para una manera de evitar el que contraigamos enfermedades que son transmitidas por alimentos es tener una buena limpieza y desinfección de los ingredientes que utilizamos para preparar las comidas. Esto me lleva a la pregunta de que el hipoclorito de sodio es recomendable para lo que es desinfección de frutas y vegetales, y si es así, ¿en qué concentraciones es sugerible utilizarlo? Hola, sí, a ver, te explico. Sí es recomendable utilizar hipoclorito de sodio en una cantidad bastante baja. ¿Cómo podemos indicarlo? Pues podemos utilizar para esto una jeringuilla, que creo que todos los tenemos al alcance, y podemos usar 1 ml de hipoclorito de sodio al 10% por cada litro de agua.
Con esto de aquí nosotros vamos a conseguir un desinfectante un poco bajo, pero que no quede adherido al producto. Si es permitido, lo podemos utilizar y también nosotros podemos tener una tabla de dosificación que se las puedo compartir. Una tablita para hacer la dosificación, ya que en el mercado no vamos a encontrar solo hipoclorito de sodio al 10%. Podemos encontrar hipoclorito de sodio al 10, al 8, al 5. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a ver que en la parte comercial, si vamos a un comisariato, vamos a encontrar tipos Clorox o TIX, dependiendo de la marca, y estos cloros comerciales son al 5%. Entonces, la tabla que vamos a usar aquí nos va a indicar las cantidades que vamos a utilizar, el concentrado de hipoclorito de sodio, la cantidad de agua y la cantidad de producto. Con esto vamos a llegar a una preparación del 1 al 5%. Para vegetales es recomendable utilizar concentraciones del 1-2%. En el caso que queramos desinfectar la vajilla, los utensilios, podemos utilizar concentraciones un poco más altas. Para esto podemos utilizar 2 ml por cada litro de agua. Efectivamente, si estamos en nuestra casa, con una jeringa está bien. Si ya esto es para un tipo local, restaurante, hay jeringas de 60 ml o tipos vasodosificadores, que también los podemos encontrar en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a María Eugenia. Y Andrea, creo que tienes otra pregunta de esas para Yamilet o para las Sí, dos. sí, así es. Otra pregunta más para mis compañeras. También estábamos tocando el tema de lo que es alimentos alergénicos. Entonces, la consulta en sí es, ¿cuáles son los principales errores que se cometen al momento de manipular alimentos alergénicos, ya sea en restaurantes, servicios de catering, cafeterías, para evitarlos? Ok, te puedo contestar a esto. Yo trabajé mucho tiempo en la línea de catering y uno de los principales errores que podemos cometer es que el personal no está capacitado en lo que es un alérgeno. Sabemos que un alergénico es algo que le va a causar daño a la persona que en sí tiene la reacción alérgica a la proteína del alimento. La primera base acá es que el operario sepa cuáles son los alérgenos. En Ecuador tenemos reconocido 14 alérgenos como tal. ¿Y qué pasa si nosotros no reconocemos que el huevo, la leche, el maní, el pescado es un alergénico? Y estos en el momento de almacenar, ya sea en el almacén pequeño o nos puede pasar a nuestra casa, sean mezclados. ¿Qué pasa si se nos riega algo de harina junto con maíz sabrosa y hacemos unas tortillas de maíz sabrosa súper buenas, súper ricas, saludables, al horno? Pero esto de acá lo consume una persona que es alérgena al gluten. La alergia alimentaria debe de considerarse un paso fundamental en la manipulación de alimentos. Esto es para evitar que sucedan intoxicaciones, produce urticarias de manera grave. En muchas veces, una alergia puede producir una asfixia, en el caso de la tartrazina. ¿Qué pasa si un fabricante no nos va a declarar que tiene tartrazina, por ejemplo, un queso cheddar? Consume una persona que tiene problemas de asma, le hace un choque al nivel de la tráquea y le puede dar una asfixia. Es muy importante la manipulación y la separación de alérgenos y que sea declarado. En muchos restaurantes lo que se puede hacer es que publicas el menú y los dibujitos de los gráficos de alérgenos se le pegan al menú. Por ejemplo, sango de pescado con maní y tiene pescado. Entonces la persona que va a llegar sabe qué alérgeno está, lo puede identificar y va a saber de manera clara si lo va a consumir o no. Lo mismo se declara en las etiquetas de los productos. Y miren que no solamente es en Ecuador, sino en muchas partes, porque esta ley de alérgenos viene a nivel mundial. Así que si tú tienes un restaurante, tienes un catering empresarial, un catering en clínicas, en colegios y hasta en la misma casa, es importante que podamos declararlo en el menú, así sea una hojita, o si estamos haciendo expendio de alimentos en la calle, también que podamos escribir en esos ingredientes, poder actualizar los menús para evitarnos algún inconveniente y, ¿por qué no? Si también hay mucho turista o mucha persona que ya conoce el tema, algún tipo de demanda o algún tipo de que venga la autoridad sanitaria a verificar si efectivamente estamos cumpliendo con estas normativas. Yamilet, ¿qué hacen entonces, por ejemplo, ustedes, gracias a María Eugenia y Andrea,
cuando van a adquirir esos productos que van a exhibir en los supermercados para determinar si tienen alérgenos o no? ¿Tienen alguna zona específica o le dan alguna recomendación a los clientes, a las personas que van a comprar? En general, no, pero siempre sí, como decimos, siempre está señalado directamente en la etiqueta que el producto contiene esto. Más bien en la parte del supermercado, como es un supermercado grande, entonces más bien eso lo deberíamos poner como responsabilidad del cliente, pero siempre y cuando tener en cuenta el que el producto tiene señalado en su etiqueta que contiene algún tipo de alérgenos, que contiene algún tipo de productos y más bien el cliente es el responsable de leer, por eso están los TIC. No solamente la confiabilidad es el parte de empresarial, sino que también hay TICs de parte del cliente para tener este tipo de responsabilidad. Pero un TIC muy importante dentro del ámbito empresarial, pues yo diría o propondría de que debería existir un primer auxilio si llega a ocurrir, porque a veces sabemos que los clientes se despistan, no tienen conocimiento de esto, pues entonces como empresa, si pasaría esto de dentro del local, ¿qué haría como empresa? Si Claro pasaría que esto, sí, digamos. habría, Exacto. ajá, como empresa tendríamos que tener la parte de auxilio. ¿Qué procedería la empresa? Tener una persona preparada para reaccionar rápidamente a este caso. Y ha ocurrido en casos reales. Que una persona al instante se ingiere el producto dentro del almacén, le da la reacción enseguida. ¿Qué hacemos? Nos quedamos todos paralizados. Eso no es posible. Entonces tendríamos que acudir inmediatamente. Y como TIS, pues yo diría que dentro de la empresa debería de existir alguien que reaccione rápidamente a este tipo de emergencia. Puede ser empresa, supermercado, dentro del restaurante, para dar acción rápida, porque mientras llega la ambulancia o se lleva a la persona a un lugar, hemos perdido demasiado tiempo. Y alguien nos dice aquí que es nuestro querido Iván de la Rosa, que incluso hay que recomendarle también esto a las amas de casa y tiene toda la razón. Muchas veces no por la preparación, por el afán, no tenemos la precaución de cuando hacemos una cena preguntarle a nuestros invitados, ¿usted sufre alguna alergia? ¿Usted sufre alguna intolerancia? O por el contrario, si somos nosotros los invitados, somos los responsables de avisarle a la persona que nos está invitando que sufrimos de alguna alergia, de alguna intolerancia y que estén seguros que si nos van a proporcionar esa comida tan deliciosa, no tenga ninguna traza o ningún residuo de ese alimento que nos puede enfermar. Gracias a nuestras invitadas y a ustedes que siguen con nosotros, queremos invitarlos a nuestro congreso porque estamos cerca de nuestro congreso 11 de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Para quienes todavía no saben, se realizará en la bella ciudad de Cartagena, Colombia, los días 22 y 23 de mayo, donde no solamente vamos a tener temas de innovación para empresas, sino para poder ser aplicados en cualquier tipo de sector y a cualquier escala. Todas las personas que prestamos servicios y que queremos innovar, si no estamos a la vanguardia de qué está sucediendo, pues muy seguramente muchos contratos vamos a perder. Así que todos ustedes pueden formalizar esta inscripción en las páginas de Asonap, HSE, tanto HTTP como en eventos Asonap. Ahí les podemos dar cualquier información. Nos vemos en Cartagena. Ya el día de hoy fue un placer haber estado con ustedes. Voy a pasar a que las invitadas nos den un tip chiquitico y agradecerles por aceptar la invitación. Después de eso, les vamos a pasar un video que aquí las queridas estudiantes hicieron dentro del módulo que vemos de la maestría y por eso van a entender por qué el programa de hoy se llama Antes de comer, me informo bien. Yamilet, un mensaje pequeñito y gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, recordemos, como les mencioné en el video, pues que la salud de nuestros seres queridos, pues y la salud de nosotros, pues siempre depende de nosotros. Hay que cuidarnos, hay que siempre tener una alimentación bien, hay que seguir, como les puse los TIC, no por el afán, ni por el diré no va a pasar nada, pues no vamos a
no vamos a seguir este tipo de recomendaciones que son muy buenas. Pues quizás algunas personas no lo sepan, pero hoy con estas recomendaciones pues hemos aprendido mucho. Siempre es importante aprender nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, de mi parte voy a tener dos recomendaciones de manera puntual. La primera es la importancia de limpiar y desinfectar. La higiene es indispensable para que uno pueda controlar fuentes de contaminación y estas a su vez no produzcan una enfermedad transmitida por alimentos o las famosas ETAs. Y otra parte, en la parte de alérgenos, yo recomiendo de manera general que cada consumidor también conozca sus alimentos que le hacen o le producen una alergia. Tengo un caso muy cercano donde yo invité a alguien cercano a mí a comer algo en casa y resulta que era alérgica al aceite de colza o al aceite de canola. No está reconocido en Ecuador todavía este tipo de alergia, pero resulta que lo era. Lamentablemente, pues gracias a Dios no pasó una desgracia, pero es bueno que uno conozca las alergias. Hay personas que a veces dicen, ay, yo consumo camarón y a veces me pica la boca y a veces no. Eso ya es una alergia. Tenemos que saber reconocer y si tenemos síntomas de picazón, urticaria, hinchazón, dolor de estómago, acudamos al médico para descartar los tipos de alergia o intolerancias. La más común, la intolerancia a la lactosa, que puede suceder. Muchas gracias. Y también cargar nuestra manilla que avisa que somos alérgicos en caso de que nos desmayemos. Eso es muy importante y avisar. Gracias, María Eugenia. Andrea Paula. Una recomendación chiquita y para despedirnos del programa. Sí, una recomendación que daría es el mantenerse siempre informado, buscando siempre fuentes confiables, ya que en Internet se encuentra de todo tipo de información, entonces siempre buscar fuentes confiables que estén certificadas o que nos den la confianza de la información que estamos buscando y mantenerse continuamente capacitándose en diversos temas, como en este caso el de manejo de una manera correcta de los alimentos para evitar enfermedades transmitidas por alimentos o este tema de lo que es alimentos alergénicos. Muchas gracias. Y entonces, agradeciendo a Zoom Informativo que hace posible que nosotros estemos con ustedes en cualquier parte del mundo. Recuerden que todos los miércoles ustedes por el Facebook de Zoom Informativo pueden ver estos programas que con mucho amor, tanto los invitados como cada uno de nosotros, los asociados presentadores, llevamos a cada uno de ustedes. Después, si vos pueden ver en diferido por el canal de YouTube de ASONAP HSE, vamos con el video para que ustedes también puedan cantar este eslogan. Campaña de prevención. Sigue estos pasos para evitar que a tu familia y a ti les suceda estos casos. Antes de comer me informo bien. Si comida procesada tú vas a comer, la etiqueta debes leer. Antes de comer me informo bien. La inocuidad de los alimentos es un aspecto fundamental. Antes de comer me informo bien. En el ámbito empresarial, las buenas prácticas de manufactura se deben garantizar. Antes de comer me informo bien. Y bueno, ya todo se nos quedó, ¿cierto? Antes de comer me informo bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Felices vacaciones. Bendiciones para todos.